Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 2 de febrero del 2022, por los dos, en la fecha del día de hoy. En esta ocasión vamos a continuar, vamos a terminar la exposición, esperemos del equipo número 3. Entonces cuando estén listos equipo, vamos a empezar a compartir pantalla y empezamos con la presentación. Eh, Esta presentación o lo que sigue dentro de esta presentación es, digamos, uno de los aspectos que quizá vamos a comprender un poquito más, porque tiene que ver con aspectos o con características muy específicas de la forma de actuar en una negociación distributiva. Casi siempre se llega a utilizar las tácticas y técnicas que vamos a estar viendo el día de hoy, entonces es importante que presten especial atención a la sesión de este día para que se entienda claramente de qué tratan estas técnicas. Más adelante en la materia estaremos viendo algunos casos para que se lleven a la práctica lo que estemos viendo el día de hoy, pero por lo pronto es importante que se entiendan con la mayor claridad posible. Entonces, en cuanto esté listo equipo, podemos empezar. Muy buen día. El día de ayer, lo último que estuvimos viendo acerca de nuestra exposición fue la forma de establecer un compromiso. De manera resumida, recordemos que las declaraciones de compromiso cuentan con tres propiedades. Tienen un alto grado de finalidad, un alto grado de especificidad y una declaración clara de las consecuencias. La finalidad es el objetivo, la especificidad es la parte característica y especial de ese objetivo y las consecuencias es lo que ocurrirá si no se cumple con lo que se ha mencionado. Y asimismo vimos un ejemplo más bien de cómo aplican estas tres características. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ese fue el ejemplo que estuvimos apreciando, el de debemos tener un 10% de descuento por volumen en el siguiente contrato o el próximo mes firmaremos con otro proveedor. De manera gráfica se pueden ver cómo están distribuidas cada una de las propiedades, la finalidad en el siguiente contrato, la especificidad, se quiere un 10% y las consecuencias, si no ocurre lo que se acaba de mencionar, se firmará con otro proveedor. Siguiente. Ahora se expondrán diversas formas de cómo crear un compromiso, comenzando con la primera que es el pronunciamiento público. Una declaración de compromiso aumentará su potencia mientras más gente esté notificada sobre esa declaración. Algunas partes en negociaciones convocan a conferencias de prensa o colocan anuncios en los periódicos o en otras publicaciones haciendo énfasis en lo que quieren y qué va a pasar si no obtienen eso que quieren. Lo que nos lleva a concluir que básicamente en estas situaciones, mientras mayor sea la audiencia, menos probable será que cambie este compromiso. Y de cierta forma hay que tomarse muy en serio esa declaración. Un ejemplo de pronunciamiento público bastante fácil de comprender es el siguiente. La declaración de un agente, esta es la misma diapositiva, la declaración de un agente deportivo de que su jugador estará en la banca la siguiente temporada no se tomaría de la misma forma o no tendría el mismo impacto si esta declaración se realiza durante un programa deportivo de televisión que si se emite solo en la mesa de negociaciones, ya que el decirlo en un programa de televisión significa que lo verán miles de personas. No solamente estarán notificados los directivos en una mesa de negociaciones. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio este tipo de declaraciones cuando mucha gente está notificada de ello. Siguiente.
La siguiente forma de establecer un compromiso es el vincularse con una base externa, en donde deben procurarse uno o más aliados. Por ejemplo, los empleados que se encuentren insatisfechos en una empresa pueden formar un comité para expresar sus preocupaciones respecto al problema. Asimismo, las asociaciones industriales pueden formar un pacto o unión para establecer normas estándar para un producto. Esta forma de establecer un compromiso básicamente nos menciona que dos es mejor que uno. Así que claro que existe la posibilidad en que las personas puedan unirse para dar a conocer sus incomodidades o lo que les preocupa y lo que quisieran que cambiara. Siguiente, por favor. Ahora veremos una forma diferente de establecer declaraciones de compromiso, la cual consiste en elevar la prominencia de las demandas. Se pueden hacer muchas cosas para elevar la prominencia de las declaraciones de compromiso. Si la mayoría de las ofertas y concesiones se dieron verbalmente, este es un ejemplo. Si la mayoría de las ofertas y concesiones se dieron verbalmente, el redactar una declaración puede llamar la atención hacia el compromiso, ya que se está haciendo de una forma totalmente distinta. Y por otro lado, si las declaraciones previas están por escrito, entonces el utilizar una fuente de otro tamaño o un papel de otro color resaltará la nueva declaración. Y es importante hacer mención de que el punto se refuerza si se utilizan diferentes canales de comunicación para transmitir un compromiso. Por ejemplo, informar a la otra parte sobre este compromiso, después darle una declaración escrita, luego leer en voz alta la declaración y por último hacerla circular entre los demás. El día de ayer el profesor nos comentaba que cuando se hace una declaración de compromiso es importante a veces dejarla por escrito. Por ejemplo, si solamente se acordó de manera verbal, que se escriba también para que se tenga fe de que eso fue dicho. Y el fin de este tipo de esta forma de establecer compromiso es que se haga notar como tal un compromiso. Asimismo, existe otra forma distinta de establecer compromisos, la cual es reforzar la amenaza o la promesa. Cuando se amenaza, existe el riesgo de ir demasiado lejos, ya que afirmar un punto de una manera muy fuerte puede hacer que la persona, es decir, el amenazador, se vea débil o absurda más que amenazador. Y es más probable que las declaraciones como, por ejemplo, si no tengo una concesión en este punto, me encargaré de que no sigas en este negocio ni un día más, se reciban con molestia o desprecio que con preocupación o conformidad, ya que se está diciendo hasta de cierta forma grosera. Entonces, las declaraciones extensas, detalladas y muy exageradas debilitan la credibilidad de la declaración de compromiso. Por lo contrario, las declaraciones sencillas y directas de demandas, condiciones y consecuencias son mucho más eficaces. Se pueden hacer diversas cosas para reforzar la amenaza explícita o implícita dentro de un compromiso, perdón. Una de ellas es recordando circunstancias similares y las consecuencias. Y otra es realizando una preparación necesaria para llevar a cabo esta amenaza. Otra opción es crear y llevar a cabo amenazas menores con antelación, lo que llevará a la otra parte a creer que las amenazas mayores sí se cumplirán. Ejemplo de esto es que un negociador puede decir dentro de una reunión: si no se acelera el progreso de estas negociaciones, no voy a regresar a la mesa de negociaciones después de la comida. Y hacerlo, que se vea que está cumpliendo con sus declaraciones para que esto tome mayor credibilidad, ya que si cumplió con una amenaza, que en este caso fue el no regresar a una mesa de negociaciones, el hecho de que comunique una próxima amenaza puede poner de cierta forma más temerosa a las personas y pensarán que en realidad va a hacerlo. Pero por último, las investigaciones sobre amenazas en la negociación
sugieren que los negociadores que amenazan se perciben como más fuertes que los negociadores que no lo hacen. Sin embargo, esta apreciación de un poder mayor no se traduce en mejores resultados en la negociación para quienes amenazan, ya que realmente quienes amenazan son más señalados como menos cooperadores y personas más difíciles de tratar, y sus resultados en situaciones integradoras parecen ser menores a comparación de los negociadores que no amenazan. Yo creo que todo depende en la forma en cómo comuniques esta amenaza, tu actitud y la forma en la que estás hablando para que los demás puedan sentirse ya sea solamente intimidados y preocupados al respecto de lo que acabas de declarar y no eh, con demasiado miedo de seguir en la negociación. Dentro de este punto, hay que considerar precisamente esto último que menciona su compañera. Cuando estamos amenazando, tratamos de amenazar a una parte para que se alcance un acuerdo que es el que nosotros queremos, que es el que nosotros tratamos de conseguir. Es importante observar las diferentes opciones. Si estamos amenazando a la otra parte para que haga forzosamente lo que nosotros queremos que haga y le damos digamos, una consecuencia que va a ir en contra de ellos, a final de cuentas, en primer lugar, como comentaba Carla, es necesario que eso que estamos diciendo que se va a hacer, esa consecuencia, se haga. Si eso implica no volver a negociar, pues no volvemos. Si eso implica deshacer algún acuerdo previo, se deshace. Pero debemos ser reales con lo que estamos amenazando para que se tome en serio lo que estamos diciendo. Eso es uno. Y número dos, no siempre es recomendable amenazar. Y de hecho, desde mi perspectiva, esto no funciona en la mayoría de los casos, salvo que exista una condición. Que la persona que está realizando la amenaza pueda salirse de la negociación sin ningún problema. Es decir, que la negociación como tal no represente algo especial para esa persona. Vamos a regresar al caso de comprarle un proveedor de carne o una carnicería. Si yo le digo a mi carnicero, que normalmente me surte de ese producto constantemente, le hago una amenaza en la cual él me incrementó el precio de la carne, no sé, de 80 a 90 pesos. Y la amenaza mía es, ¿sabes qué? Si no me bajas el precio a por lo menos 85, no te vuelvo a comprar carne. Sin embargo, yo no tengo ningún otro proveedor de carne que me brinde esa calidad con precios tan similares. Y él dice, no, ¿sabes qué? No puedo bajarte el precio, se va a quedar en 90. A final de cuentas, yo, número uno, como se los decía, tengo que cumplir con esa amenaza. Entonces ya no le voy a comprar. Pero eso va a significar que yo voy a estar gastando dinero tratando de encontrar otro proveedor. Y una vez que encuentre otros proveedores, tengo que gastar dinero para hacer pruebas, identificar si esos productos me convienen o no. En cambio, si yo desde el inicio tengo a ese proveedor de carne, pero además tengo a otros tres que son como mi reserva o que son como mis planes B cuando esta primera carnicería está cerrada o por cualquier motivo no me está vendiendo carne, pues entonces yo ya sé que tengo esa MAPAN, recordemos ese concepto. Y si la amenaza es, si no bajas el precio ya no te compro, porque tengo a estos tres proveedores adicionales a los cuales les podría adquirir su producto, pues entonces, a la hora de que el carnicero me diga, no puedo bajar el precio, ¿sabes qué? Muchas gracias y me voy con los demás. Pero sí puedo cumplir la amenaza, ¿vale? Entonces, es necesario verlo desde esa perspectiva. Número uno, si estamos amenazando, debemos cumplir la amenaza. Número dos, si estamos amenazando es porque ese trato como tal podríamos dejarlo fuera y no pasa nada con nosotros. Si sí nos va a afectar, si el hecho de cumplir la amenaza lo afecta a la otra parte, pero también me afecta a mí, pues entonces no es tan inteligente hacer esa amenaza. No siempre va a funcionar. Y como les decía, si estamos ante esta situación en la cual
podemos amenazar a la otra parte, debemos considerar estos elementos. A final de cuentas, es una negociación distributiva, sí, y lo que tratamos de hacer es conseguir una victoria y que la otra parte no gane tanto, sí, pero hay que ser inteligentes a la hora de aplicarlo, ¿vale? Entonces, hay que considerar eso. Seguimos. El siguiente tema es igualmente relacionado con lo que se acaba de comentar y consiste en evitar que la otra parte se comprometa prematuramente. Todas las ventajas de una posición comprometida van a operar contra el negociador cuando la otra parte se compromete también, por lo que es muy importante evitar que el otro negociador exponga su declaración de compromiso, ya que frecuentemente las personas asumen posiciones comprometidas cuando sienten enojo o se sienten hostigadas, y con frecuencia estos compromisos suelen ser totalmente espontáneos y pueden actuar en contra de ambas partes, por lo que es esencial que los negociadores presten mucha atención al nivel de irritación, de enojo o impaciencia de la otra parte, debido a que estas son señales de que va a querer comprometerse, pero como se acaba de mencionar, se querrá comprometer de manera espontánea debido a sus emociones, es decir, que va a actuar solamente por instinto y no por razonamiento. Se va a dejar llevar por cómo se está sintiendo en el momento. Asimismo, es muy importante que se conozcan las formas de evitar que esto suceda y se presentan en la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, una forma de evitar que la otra parte asuma una posición comprometida es negándole el tiempo que tiene para hacerlo. Por ejemplo, en una negociación inmobiliaria en donde una opción ya está a punto de acabarse, de agotarse, un vendedor puede dejar que pase el tiempo volviéndose inaccesible o solicitando mucha mayor documentación de las escrituras y los límites, con lo que niega a un comprador el tiempo que tiene para hacer una oferta de última hora. Y esto le conviene porque a la larga va a permitir que otro comprador dispuesto a pagar mucho más entre en la negociación. Y otro método para evitar que la otra parte asuma una posición comprometida es ignorando o haciendo menos la amenaza a través de no reconocer el compromiso del otro, o incluso hasta se pueden hacer bromas al respecto. Por ejemplo, un negociador puede decir, hasta sonriendo, en realidad no quisiste decir eso, o sé que no puedes estar hablando en serio, o tan solo seguir con las negociaciones como si no hubiese escuchado o entendido la declaración cuando claramente entendió que era una declaración de compromiso, pero de cierta forma le restó importancia, ya que si el negociador puede fingir no escuchar la declaración de la otra parte o no considerarla importante, sea posible ignorar ese compromiso más tarde sin incurrir en las consecuencias que se habrían generado si se lo hubiera tomado en serio. Aunque el otro negociador todavía puede cumplir con su amenaza, quizá pierda fuerza la noción de que debe hacerlo, ya que obviamente se sintió ignorado y se sintió menos importante, y le restaron importancia al poder que estaba teniendo al declarar su compromiso. Y sin embargo, en algunas ocasiones, si una parte asume un compromiso, le da ventaja a la otra. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Porque cuando una parte adopta una posición sobre un tema en una etapa relativamente temprana durante la negociación, resulta en muchísima ventaja para el negociador fortalecer esta posición para que no cambie a medida que avanza la negociación sobre estos temas, ya que se anunció casi de manera inicial. Entonces, un negociador puede manejar esta situación en una de dos formas. La primera es identificando la importancia de un compromiso cuando se declara, y la otra es tomando nota y hacer un seguimiento de las declaraciones del otro. Por ejemplo, esto puede presentarse cuando un empleado se encuentra muy molesto y frustrado con la manera de manejar cierto problema, pero también puede decir que nunca se va a enojar lo suficiente
como para renunciar a su trabajo. Para esto, el gerente puede enfocarse en este punto, en el momento en que el empleado está declarando y mencionando lo que está sintiendo y ocurriendo. Después, si el empleado no se calma y sigue mostrando emociones negativas, ambas acciones están diseñadas para evitar que el empleado tome una decisión drástica y espontánea, que cuál sería, obviamente, renunciar a su trabajo, ya que está cegado por el coraje. Y también el llevar a cabo estas acciones puede permitir que se enfríe o calme la situación antes de reiniciar la discusión en la negociación. Resumidamente, tomando este ejemplo que acabo de mencionar, si el empleado en un momento dice me siento enojado o bueno, pero no me siento tan enojado como para renunciar, es importante que se identifique rápido que está declarando un compromiso y que se tienen que tomar acciones al respecto, puesto que sabemos que las emociones muchas veces influyen en nuestras decisiones y en la forma en cómo actuamos, por lo que es importante que se tome muy en cuenta, se tome nota rápidamente y se hable al respecto para evitar que se comprometan las personas de manera drástica y espontánea, puesto que se comprometerían prematuramente y esto no sirve en una negociación, más bien perjudica. El siguiente tema es, es el tema 5, es encontrar formas de abandonar una posición comprometida. La primera es planear una salida. Aquí dice que el negociador puede replantear un compromiso para indicar que ya cambiaron las condiciones en las que aplica. Y también dice que es necesario dar la oportunidad a la otra parte de retractarse con dignidad. Es importante que no se avergüence a la parte contraria o criticarla por el cambio de la posición. También se puede hacer que se desvanezca en silencio. En este caso dice que es dar pasos tentativos en una dirección previamente excluida por el compromiso del otro. Es como generar una plática en donde la posición que se tomó como que en un inicio es totalmente diferente a lo que la otra persona busca. Esto para que de esta manera la conversación como que se dé por terminada lentamente. Siguiente. Otra forma es replantear el compromiso. En esta se trata de dar seguimiento a la misma idea inicial, sin embargo, de manera más general. Un ejemplo de esto puede ser un proveedor al que se le ha pedido un 10% de descuento por volumen en un inicio. Para replantear el compromiso, podemos mencionar que se está exigiendo o bueno, pidiendo un descuento significativo y de esta manera la otra parte es la que tendrá que valorar lo que esta palabra significa para ellos. Por último, la anterior. Por último, se pueden reducir daños. En esta dice que hay que auxiliarlo para no perder credibilidad, lo cual significa ayudarle a disminuir cualquier posible daño a su autoestima o a sus relaciones constitutivas. O sea que si la otra parte desea retirarse, es necesario ayudarlo a poder salir de esta posición sin que pierda la credibilidad. Ya que el compromiso pues es una herramienta bastante fuerte y para hacerla o para tomarla en cuenta pues se deben de tener ciertos planes o estar como que tenerla muy planeada. Entonces si una persona llega a hacer un compromiso y después se retracta,
pues sí es bastante como que los avergüenza, entonces hay que ayudarles. Siguiente. En estos puntos que menciona su compañera es importante dejar bien en claro. Cuando nosotros vamos a plantear un compromiso, debemos estar seguros de que se va a hacer. Debemos estar seguros de que se va a conseguir los objetivos planteados y que va a haber consecuencias en el caso de que no se consigan, como ya lo veíamos desde el inicio de la clase. Sin embargo, existen ciertas situaciones a través de las cuales podríamos no cumplir con ese compromiso. Sea cualquiera el motivo, es importante, una vez que se plantea originalmente la promesa o el acuerdo, tratar de dejar, digamos, un pequeño mecanismo que nos permita salir de ese compromiso en caso de que sea estrictamente necesario. Ahorita su compañera nos mencionaba 4 características o 4 maneras de hacerlo. Normalmente, cuando estos compromisos se establecen dentro de un contrato, casi siempre hay algunas cláusulas relacionadas con dar por concluida la relación sin que se perjudique a ninguna de las partes, sin que haya consecuencias. Normalmente esto es, y se establecen cláusulas casi siempre al fin del contrato, cuando ambas partes se ponen de acuerdo. Y esas partes se pueden poner de acuerdo a través de diferentes mecanismos. Nos decía su compañero, podríamos replantear el compromiso. ¿Sabes qué? Planteamos originalmente que te iba a entregar 40 piezas para este fin de semana, sin embargo, pues honestamente no vamos a poder por diferentes motivos. Entonces, ¿qué te parece si te hago un descuento del 10%, pero te las entrego hasta el siguiente fin de semana? En este caso, no estamos cumpliendo con el compromiso original, pero tampoco lo estamos dejando de lado, no estamos dejando morir a la otra parte. Vamos a tratar de replantear. Y si la otra parte acepta, entonces vamos a poder cumplir con ese compromiso, pero desde esta otra perspectiva. En este caso, nos está ayudando la otra parte además a reducir daños. Ya no voy a tener ciertas consecuencias tan graves y en lugar de perder mucho, porque a lo mejor eso significaba que iba a pagar algún tipo de multa o algo similar, en lugar de eso, pues solamente voy a entregar un descuento adicional y se acabó. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Siempre que hacemos un compromiso, hay que identificar también cómo es que podríamos salirnos en caso de que sea necesario. Obviamente, la primera manera en que podemos hacerlo es platicar con otra parte, que nos entienda cuáles son los motivos por los cuales queremos salir o por los que no podemos cumplir. En ocasiones no va a haber problemas, nos van a decir que no pasa nada, pero también en otras, ese compromiso es tan grande que no nos van a aceptar un no. Y en el caso de que no cumplamos, nos van a demandar, sobre todo si es que está estableciendo un contrato. Entonces, tiene que ser causas muy, muy grandes para poder dejar de cumplir con su compromiso. Y si tú ya sabías que no ibas a poder cumplir, pues entonces no debiste haber hecho ese compromiso desde el origen. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso bien en claro. Cuando hacemos compromisos, debemos estar seguros que se van a poder cumplir. Y si por cualquier motivo no se pudo, debimos haber establecido un mecanismo para salirnos de ese compromiso sin que nos afecte tanto. ¿Vale? Cláusulas, contratos, medios alternativos, replanteamientos, salidas anticipadas, etcétera, de manera que no nos afecte sobremanera. Vale la redundancia. Bien, seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente tema es cerrar el acuerdo. Una de las opciones es ofrecer varias opciones a la persona. En este caso, el negociador puede proporcionar 2 o 3 paquetes de opciones que equivalgan al mismo valor, más o menos.
En este caso, la otra persona pasa de decidir si aceptar la opción o no a aceptar cuál de las opciones le conviene más. Entonces, esa es una forma muy eficaz para cerrar una negociación. La siguiente es suponer el cierre. Antes de continuar con el segundo. Cuando estamos cerrando un acuerdo, y esto aplica tanto para negociaciones grandes como para ventas pequeñas, para cualquier tipo de venta, para cualquier tipo de acuerdo que estemos realizando, es muy importante seguir una premisa básica. No le des la opción a la otra parte de que te diga que no. Cuando estés a punto de cerrar un acuerdo, ni siquiera le recuerdes que puede decir que no. Esa no es una opción para la otra parte. Las únicas opciones son las que tú vas a plantear. ¿Qué es lo que sucede? Pensemos que vamos a una agencia de autos y que nos quieren vender un automóvil. Nosotros queremos comprar uno, por eso fuimos. Pero como que no nos está convenciendo tanto la versión que nos están enseñando. ¿Qué pasa si el vendedor nos dice, bueno, entonces es esta versión, ¿le interesa o no le interesa? ¿Lo quiere o no? ¿Se lo lleva o no se lo lleva? Entonces, allí el vendedor te está abriendo la posibilidad de decir, pues no, se me hace que no vamos a seguir viendo. Este es un muy mal vendedor, porque te está dando esa salida, esa puerta para que te vayas. En cambio, si en lugar de darnos la opción de se lo lleva o no se lo lleva, planteamos la opción de se lleva la versión A, la versión B o la versión C. Yo le recomiendo la C, que es la más equipada, pero la B también es una buena opción. ¿Cuál de esas es la que le interesa más? Si lo planteamos desde esa perspectiva, no hay ninguna opción, ninguna de las tres opciones es que te vayas. O te llevas el carro con la versión A, que es el más austero, el menos equipado, la versión B, que es la versión intermedia, o la versión C, que es el que tiene asientos de pie, y es el que tiene cocos, y es el que tiene todo el equipamiento posible. Solamente tienes esas tres opciones, ¿cuál eliges? Es más probable que te digan alguna de esas tres opciones a que te digan que no. Porque la persona ni siquiera lo estaría pensando, solamente está viendo las tres cosas que tú le diste a elegir. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva, el ofrecer opciones tiene que ser hacia cosas que se va a llevar la otra parte, hacia acuerdos o posibles escenarios que tú quieres que se consigan. Y nunca ofrecer la opción de no hacer el acuerdo, a menos de que tú quieras que se consiga eso. ¿Ok? Entonces, es importante verlo desde esa perspectiva. Esas opciones que se ofrecen, tanto en esta táctica como en las demás, tienen que ser opciones positivas para el acuerdo. Jamás una opción relacionada con no hacer el acuerdo. Que se le olvide a la otra parte que tiene esa posibilidad. ¿Ok? Seguimos. Mm, Bueno, la siguiente sería suponer el cierre. Al usar esta técnica, dice que los negociadores no preguntarán a la otra parte si quiere hacer o no la compra. En lugar de esto, se pueden hacer cosas como tomar datos generales de pues que se van a necesitar al cerrar el negocio, o hacer una pregunta como si desea empezar con el papeleo. La siguiente sería dividir la diferencia. Esta Antes de pasar a aplica. dividir la diferencia. Dividir la diferencia, de hecho, está sencillo y te la vemos. Pero cuando hablamos de suponer el cierre, esta técnica sí se utiliza mucho más con cierto tipo de personas. Les platico rápidamente una anécdota. Esta anécdota no incluye groserías, entonces no se asusten. Hace algunos años, la universidad, precisamente la UPB, cambió de banco en la que se entregaba la nómina. Originalmente, no recuerdo qué era originalmente, pero nos pasaron a otro banco que era Citibanamex.
Entonces, teníamos que ir a hacer el trámite a Citibanamex para que nos dieran nuestras nuevas tarjetas y códigos de cliente y todo este proceso que se hace cada vez que abres una cuenta de banco. Entonces, a la hora de pasar con el ejecutivo de cuenta para decirle que necesitaba mi tarjeta y demás, me pide algunos datos. Ah, sí, siéntese. Entonces estoy ahí sentado esperando, yo solamente iba por mi tarjeta de débito, de mi tarjeta de nómina y listo. Pero me empieza a comentar, oiga, no ha visto si tiene posibilidad de una tarjeta de crédito. A mí no me interesaba en lo absoluto, porque ya tengo tarjetas de crédito de otros bancos con bastante este, buen historial y buena cantidad de crédito y tal. Pero como no estaba haciendo nada y ese día en particular estaba, digamos, haciendo tiempo para en lo que se alcanzó a cierta hora, le dije, no he revisado. Si gusta puede checar. Y entonces, como también estaba esperando a mi tarjeta, entonces tenía suficiente tiempo, la señorita que me estaba atendiendo me empieza a hacer algunas preguntas. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Más o menos cuál es tu ingreso y tal y tal y tal y tal. Y empieza a revisar ahí los datos en su computadora, datos que obviamente tienen los bancos adicionalmente, que tienen que ver o que están ligados con tu CURP o con tu RFC y demás. Entonces me empieza a comentar de que el banco me puede ofrecer varias tarjetas, está tal, tal, tal y tal. Y dije, ok. Muy bien, mire, por ejemplo, esta que es la, no sé, la Oro Plus, le va a ofrecer los primeros 12 meses sin pagar ningún tipo de anualidad, le ofrece además 3 meses sin intereses en su primera compra, y esto, y esto, y esto otro. Y dije, mire, no, pues suena bien. Y entonces sigue en la computadora y sigue escribiendo y tal, e imprime unos documentos. Y dije, ok, no, pues a lo mejor es para mi tarjeta de débito, para la otra, o para algún otro cliente, no sé. Entonces de repente me dice, permítame tantito, se va y regresa con un sobre. Ese sobre con una tarjeta dentro. Entonces llega, abre el sobre, saca la tarjeta y me entrega las hojas para firmar el contrato. Yo en ningún momento dije que sí iba a querer esa tarjeta, solamente quería la información. Entonces me dice, mire, aquí está su nueva tarjeta Citibanamex, esto es el número que no sé qué, aquí lo puede activar en el cajero en este momento, solamente necesito que me firme estos documentos y es completamente suya. Y yo le digo, perdón, sí, esta es la tarjeta que estábamos tramitando. No, yo nada más quería la información, no me interesa ninguna tarjeta, yo ya tengo otras. ¿Cómo? Sí, no, de hecho lo de ustedes es un robo. Literalmente se lo dije así. Ustedes me están cobrando comisiones del 65% y en Santander, donde tengo mis otras tarjetas, me cobran de solamente 35%, sin anualidad y me ofrecen puntos recompensas. La ejecutiva de cuentas se enojó mucho, agarró la tarjeta que ya había sacado del sobre, cosa que obviamente no pueden hacer, nada más porque sí necesitan un cliente al cual entregarle la tarjeta. Agarra las cosas, agarra el contrato, muy enojada, las mete en su escritorio y dice, bueno, que le vaya bien, pero cambió la actitud completamente. Yo en ningún momento le dije que sí iba a querer esa tarjeta. Ella aplicó esta segunda táctica, suponer el cierre. Hizo todo el papeleo, imprimió contratos, fue a solicitar la tarjeta, la trajo, la abrió, la presentó, acomodó todos los documentos para yo solamente firmar. Pero no contaba con que en mi caso, pues, sé perfectamente cómo funcionan ese tipo de procesos. Entonces, a la hora de que esa táctica de suponer el cierre no funcionó, se enojó muchísimo. Sin embargo, sí funciona mucho esta táctica. Podría decir que funciona tal vez 8 de cada 10 veces, sobre todo en procesos como este de tarjeta de crédito. Si la otra persona no te está diciendo que no, tú debes seguir con el proceso y eventualmente cuando ya le pongas enfrente la tarjeta de crédito con el contrato y que puede ser suya nada más con una firmita y ya, puedes
lo más probable es que firme. Hay otras ocasiones incluso en las que ni siquiera le dices que la firma es para ese contrato. Si tú fuiste al banco a hacer cualquier otro proceso, el que sea, puede ser que te entreguen tus documentos para que los firmes, y como normalmente en nuestro país no leemos los contratos, pues nada más firmamos y ya. Y al final nos entrega una tarjeta. ¿Y qué sucede? Pues que ya firmamos un contrato por una tarjeta de crédito y ni cuenta nos dimos. Eso sí me sucedió. Me sucedió después, de nueva cuenta, nos cambiaron otra vez de banco en esta misma, en la UPB. Nos cambiaron ahora a BBVA. Y el ejecutivo de cuenta también me hizo todo el proceso y tal, pero nunca me habló de una tarjeta de crédito. Simplemente me dijo que necesitaba información adicional para mi cuenta normal. Imprimí unos documentos y tal, y como en esa ocasión yo sí llevaba prisa, no leí absolutamente nada, le di firmar y listo. Al final me comenta, a su casa le va a llegar una tarjeta de crédito por si la quiere usar, ahí va a estar. Y yo que, bueno. Y sí, efectivamente, 3 días después me llegó a mi casa una tarjeta de crédito y me di cuenta que lo que firmé en esa ocasión en el banco fue el contrato de esa tarjeta. Al final no le di uso a la tarjeta y por ende pues no me cobran absolutamente nada. Es como si nunca lo hubiera recibido y es como si nunca hubiera firmado el contrato. Entonces no hubo ningún problema. Pero ella sí, definitivamente no me dijo absolutamente nada de la tarjeta y pues bueno, podía haber ido al banco a denunciarla, a reclamarla y demás, pero como no me afectaba en realidad, pues no pasó a mayores. Pero ese suponer el cierre básicamente implica que ni siquiera le vas a dar las opciones de arriba, no le vas a preguntar nada, simplemente te vas a enfocar en continuar con la venta y al final, pues ya se hizo la venta. La otra parte ni cuenta se dio, pero ya compró algo. Entonces, resulta efectivo en muchos casos también. Y vamos con la última, Mariana. Bueno, la siguiente sería dividir la diferencia. Esta nos dice que el negociador que emplea esta táctica ofrece un resumen de la negociación. Entonces, digamos que este resumen es para convencer a la persona y que acepte más fácil esta opción. En este caso, dividir la diferencia sería si al iniciar la plática, las dos personas tenían ofertas justas. De otra manera, pues es muy evidente que una de las dos partes saldrían perdiendo. Siguiente. Y bueno, dividir la diferencia en términos de negociación sería que ambas partes realicen una concesión exactamente igual. Lo veíamos antes, que son las concesiones. Y en este caso, si lo ponemos con números, por ejemplo, ¿sabes qué? Te ofrezco 10 pesos. No, pero es que estén 12. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo, que sean 11. Allí estamos dividiendo la diferencia. Uno ofrecía 10, otro 12, y al final se desarrolló el acuerdo en 11. Uno dio una concesión de 1 peso para abajo y otro de 1 peso para arriba, y listo. Se dividió esa diferencia que existía. Oye, yo te ofrezco 10. No, pero es que cuesta 20. Bueno, vamos a dividir la diferencia. Ni tú ni yo, que sea 15. Justo a la mitad de lo que me pides tú y de lo que te ofrezco yo. Eso, así es siempre dividir la diferencia. Nos quedan 2 tácticas más de cierre de acuerdos que las vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias, equipo, por su presentación y a los demás por su asistencia. Sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.